Son las 8:11, se los contamos por si se están desplazando y tienen una hora de llegada hacia dónde van, pero al mismo tiempo continuamos con las conversaciones. Indudablemente la Convención Constitucional y nuestra vocación por tratar de explicar la complejidad de lo que ahí se discute ha estado en el corazón de nuestro trabajo editorial durante estos meses. Y es por eso que vamos a conversar ahora mismo sobre este tema y al mismo tiempo agradecemos la posibilidad de poder hacerlo con la vicepresidenta adjunta de la Convención, integrante de la Comisión de Sistema Político y militante del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda. Convencional Sepúlveda, buenos días, gracias por poder conversar. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, bueno, lo mismo decimos nosotros. Estamos en un momento bien importante. Se han ido decidiendo durante esta semana cuestiones clave y así mismo será hoy y el fin de semana. Si pudiéramos en general describir desde su mirada, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo lo podríamos describir? Ya estamos en las últimas votaciones, es un momento de cierre de la determinación de los contenidos que pasan al borrador de la nueva Constitución y pronto vamos a dar lugar en las próximas semanas a la constitución de las últimas tres comisiones que van a ser parte de la Convención Constitucional para efectivamente terminar con el texto que luego de ser entregado al presidente de la República. Esas tres comisiones son la comisión de armonización del texto, que es la que debe revisar el borrador, poner en alerta sobre algunas inconsistencias, hacer modificaciones de redacción, es decir, dejar el texto de forma tal que el lenguaje no solo sea comprensible, sino que darle un orden. Hemos visto que se han aprobado muchas cosas y todo eso debe estar ordenado en un texto. Hay que decidir cuál va a ser la organización del texto constitucional, pero también otras dos comisiones que son la del preámbulo, que es la comisión que va a redactar el inicio de la Constitución, esa parte que si bien no existe en la Constitución del 80, sí existe en varias constituciones del mundo, es una especie de redacción de valores o una introducción a la Constitución que sitúa el contexto político en el cual se redacta esta nueva Constitución, y finalmente la Comisión de Disposiciones Transitorias, que va a determinar los plazos y las modificaciones que debe hacerse a la institucionalidad actual para ir implementando en el futuro la nueva Constitución. Sí. Bueno, en la Comisión de Sistema Político, hoy es un día súper importante, ¿no? Y estamos todos a la expectativa de saber de si finalmente se va a lograr o no un acuerdo en relación a las atribuciones que van a tener, bueno, las cámaras del Poder Legislativo. A esta hora de la mañana convencional, ¿cómo ve el escenario? ¿Se podrá llegar a un acuerdo o esto va a terminar finalmente sin estar incluido en la Constitución o eventualmente en manos del Parlamento? No, yo espero definitivamente que esta, que es la tercera y última oportunidad para la Comisión de Sistema Político de poder entregarle a la ciudadanía las atribuciones específicas de la Cámara de las Regiones, que es la que va a reemplazar al Senado, pero también de otros asuntos que son tremendamente importantes. Tenemos definiciones también que quedaron pendientes, que van a verse en un nuevo pleno el día lunes, Mm. donde se van a abordar materias, por ejemplo, sobre transparencia, probidad, eh, anticorrupción, y Fuerzas Armadas y policías. Hoy día más bien se trata de las últimas definiciones sobre el poder legislativo en su mayoría, y son estas, me parece, las que efectivamente sufrieron algunos traspiés luego de que algunos colectivos políticos decidieran rechazar en los plenos anteriores las atribuciones de la Cámara de las Regiones por haberlas considerado insuficientes. De esa manera intentamos construir un nuevo texto que yo creo que es el que hoy día va a alcanzar los 2/3 del Pleno, porque definitivamente es la última oportunidad. Tengo confianza, yo siempre me planteo con buena fe ante los colectivos que han otorgado su palabra y que definitivamente hoy día deberían aprobar. Aunque yo sé que este es un asunto de negociaciones y que hay que esperar la votación convencional, quería pedirle si nos podía adelantar, más o menos, a grandes rasgos, de qué manera se modifica el texto anterior rechazado en relación a este que está en busca de un consenso, para que quienes nos están escuchando puedan entender también, ¿no? Estos procesos de negociación, de conversación que llevan finalmente con texto alcance el quórum que se requiere para entrar al borrador. Bien, lo principal y quizás lo más controversial era definitivamente
cuáles iban a ser las materias que iba a conocer la Cámara de las Regiones dentro del proceso legislativo. Porque la idea de construir un procedimiento asimétrico con la existencia de dos cámaras es no repetir la receta, la fórmula actual que nosotros conocemos, donde el Senado y la Cámara de Diputados en materia legislativa proceden de la misma manera. Es decir, el procedimiento cuando se trata de crear leyes se repite dos veces, ya sea porque ingresa un proyecto de ley al Senado o un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Esto ya se modifica sustancialmente en miras de hacer un procedimiento legislativo mucho más rápido, eficaz y eficiente. Y eso significa que la Cámara de las Regiones debe ser una Cámara que conozca de forma acotada y en un tiempo acotado también de las revisiones sobre proyectos de ley que sean de interés regional. Es decir, hemos trabajado sobre cuáles son estas materias de interés regional, ampliándolas hoy día, además de las que ya existían en los proyectos anteriores, hoy día también a todas las reformas constitucionales, todas las reformas y las leyes que se refieran a los órganos autónomos, y también hemos ampliado al conocimiento de algunos derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda. Y en ese sentido le hemos dado una voz más fuerte a la Cámara de las Regiones para poder oponerse o para hacer enmiendas a los proyectos de ley que provienen de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, convencional, ¿con qué sabor se está quedando de cómo está quedando escrito el texto? Déjeme hacerle una breve introducción para luego cederle la palabra. Hace algunas semanas, cuando se rechazó el informe anterior de la Comisión de Sistema Político, nosotros entrevistamos al convencional Marcos Barraza de su partido y él estaba muy contrariado. Y durante las últimas semanas existe la percepción de que en nombre de estos grandes consensos, que además es una idea que usted sabe que ha sido poderosamente empujada desde fuera de la convención, se han ido llegando a ciertos acuerdos que, entre comillas, han ido morigerando el texto, o al menos esa es la impresión que produce. Bueno, en nombre del consenso también, nosotros sabemos que hay sectores de la convención y que también hay organizaciones sociales, movimientos territoriales fuera de la convención que no están quedando contentas con cómo está escrito el texto porque encuentran que finalmente se han hecho demasiadas concesiones. Sabemos que es un asunto complejo, llegar a acuerdos siempre tiene la dificultad que yo describo en el enunciado de la pregunta, pero quería preguntarle a usted, ¿no? Como militante del Partido Comunista, como persona de izquierda, ¿con qué idea se está quedando de cómo está quedando escrita la convención o el borrador? Yo tengo la sensación de que muchas veces la gente y por supuesto las organizaciones sociales que nos acompañan, que miran con cierta distancia el proceso constituyente, desconocen la dificultad real que es alcanzar esos 103 votos. Hemos visto, por supuesto, que muchas normas han alcanzado los 103 votos, lo que creo proyecta una sensación de que eso sería algo sencillo de alcanzar, pero no es así. De hecho, el Pleno ha enviado de regreso a las comisiones informes completos. Y en ese sentido, las comisiones, por cierto, que han tenido que para poder alcanzar esos 103 votos, hacer determinadas concesiones, como usted le llama. Yo creo No, que la palabra efectivamente concesión no lo digo como una descalificación, lo digo como una descripción nomás. Sí. No, por supuesto, Sí. que es en el fondo otorgar a ese otro que se ha opuesto en el Pleno a entregar los votos, entregarle, por supuesto, algunos elementos para que concurra con sus votos, eso es evidente. Son procesos de conversación, de negociación política, que involucran a muchos actores. Definitivamente no se trata solo de los convencionales. Detrás de eso hay movimientos, hay partidos políticos, hay académicos y académicas, hay expertos que han concurrido, hay organismos, asesores internacionales, centros de pensamiento. Entonces, definitivamente el trabajo y las voces que están representadas en cada una de las modificaciones son bastante diversas. Eso para simplemente me gustaría puntualizar que no se trata solo de concesiones entre convencionales, sino más bien de un público muchísimo más amplio. Lo que a mí me parece que hoy día sucede con el informe de sistema político, efectivamente es eso, es haber ido cediendo terreno, por supuesto, ante aquellos colectivos políticos
que fueron rechazando precisamente porque les parecía que esta Cámara de las Regiones tenía pocas atribuciones y querían fortalecerla. Nosotros de todas maneras mantuvimos de forma muy fuerte la oposición a que esta Cámara de las Regiones se transformara en un nuevo Senado. Eso por ningún motivo es lo que nosotros estamos votando hoy día. No estamos votando una Cámara que es simplemente el cambio de nombre al Senado, para nada. Y eso por lo menos a mí me deja tranquila. Yo creo que evidentemente hemos ido cediendo nuestras posiciones y hemos ido saliendo de las zonas de confort, todos y cada uno de los colectivos políticos que han estado en la negociación del sistema político. En particular, nosotras llegamos con una postura unicameral, y en el caso de muchos colectivos y partidos políticos y movimientos también estaban en la postura unicameral, hemos tenido que ir cediendo, pero por supuesto no a un bicameralismo como el que conocemos hoy día. Eso para nosotros habría sido inaceptable. Lo que sí hemos construido es un bicameralismo que es asimétrico, es decir, las cámaras hacen distintas cosas y en ese sentido no se perjudica el proceso legislativo. No vamos a tener el proceso legislativo que conocemos hoy día, que finalmente hay una Cámara que ralentiza el procedimiento. Tenemos, con mucha convicción, un procedimiento que permite que avancen los proyectos de ley de una forma que por las últimas décadas no hemos conocido. Y ahora lo que va a suceder en el Congreso va a ser una cuestión mucho más interesante, precisamente porque los procedimientos cambian y se mejoran, y por supuesto la representación de las regiones también se mejora. Entonces vamos a tener distintas voces, vamos a tener una composición diferente en las cámaras, y por supuesto lo que a nosotros más nos interesa es que se dé respuesta rápida y eficiente a las demandas de la ciudadanía, que muchas veces han quedado entrampadas, porque este procedimiento legislativo, especialmente por la existencia del Senado, lo que ha producido es una obstaculización muchas veces de estas ideas, especialmente las que son transformadoras, especialmente las que dan respuesta a las demandas ciudadanas. Y en eso, para nosotros, está el corazón de la propuesta, y eso es lo que defendimos hasta el último momento, y eso es lo que vamos a votar hoy. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la convencional Bárbara Sepúlveda. Convencional, la misma pregunta es del otro lado, porque usted en la respuesta anterior defendió con mucha elocuencia, o señaló con mucha elocuencia, cómo es este proceso, ¿no? Lo trabajoso que es, lo dificultoso que es ir buscando junto con los demás un punto común donde construir un quórum para hacer aprobar un artículo. Em, Desde esa misma respuesta que usted me planteaba y que nuestros auditores acaban de escuchar, ¿cómo recibe esa crítica que viene, entre comillas, desde el otro lado, ¿no? Según el cual esta sería una constitución escrita entre las izquierdas o por las izquierdas como una manera de decir que se está dejando fuera a otro sector de la población? Yo no comparto para nada esa visión. Me parece que es una visión que de hecho ha instalado con mucha fuerza la ultraderecha, que no es toda la derecha que está en la Convención Constitucional. Hemos visto, y ustedes pueden verlo, todas las votaciones son públicas, todas aquellas votaciones en las cuales concurre cierto sector de la derecha que da los votos, y da los votos para sobrepasar los 2/3 inclusive, en muchas materias. Estamos hablando de constituyentes como Christian Monker, como Raúl Celis, y aquellas personas que pertenecen al conglomerado de RN y Evópolis. Ahí nosotras, por supuesto, tenemos que hacer esa salvedad. O sea, yo no sería muy irresponsable de mi parte decir que toda la derecha opera en bloque. Eso no es. Por supuesto que la mayoría de las materias que un sector de la derecha más dura, de la derecha, de la ultraderecha en la convención, lo que ha hecho cuando ha presentado propuestas es presentar básicamente el texto de la Constitución del 80. Y en ese sentido, claramente, eso ha generado no solo el rechazo del Seno, sino que efectivamente demuestra que para un sector no hay posibilidad de dialogar para construir una nueva Constitución. Y que efectivamente lo que quieren es que permanezca la Constitución del 80 vigente. Es el mismo sector que promueve el rechazo. Yo creo
que hay un sector, especialmente de la exconcertación y del sector de RN y Evópolis, son sectores que, si bien son más conservadores, son dialogantes y han hecho propuestas. Y varias de sus propuestas hoy día están en el borrador de la nueva Constitución. Por lo tanto, me parece que es bastante sesgado el plantear así, además, con ese énfasis, que hoy día simplemente es una Constitución de las izquierdas. Eso es imposible porque las izquierdas solas no tienen los 2/3 de la convención. Entonces ahí, claro, lo que se está tratando de hacer es un poco tergiversar lo que realmente sucede. Y nadie podría, por ejemplo, para el informe de sistema político, nadie podría decir que aquí la propuesta es una propuesta de izquierda. Definitivamente es una propuesta que ha sido construida por todos los sectores y donde los sectores, especialmente de centro y conservadores, son los sectores que se opusieron constantemente a la aprobación de este informe previamente y que hoy día, cuando concurran con sus votos, es porque todos los sectores tuvimos que ceder. Sí. Y en ese sentido, quizás este informe es el más representativo de cómo nadie finalmente queda 100% contento, pero todas y todos concurrimos sabiendo que teníamos que poner en la mira los intereses de la población en general, pero a la vez conseguir todos los apoyos necesarios para que esto quede en el borrador. Para mí es tremendamente importante que esto pase al borrador de la nueva Constitución. Estamos hablando de un procedimiento legislativo radicalmente distinto que nos va a permitir mejorar las leyes y mejorar la relación que tiene el Congreso con la ciudadanía, porque efectivamente es un procedimiento que además no solo es profundamente democrático, es más rápido, es más eficiente, sino que además es más representativo e incluso tiene elementos de iniciativas populares de ley. O sea, para este nuevo procedimiento legislativo, la gente va a poder proponer proyectos de ley, que es una cuestión que no había existido nunca en la historia de nuestro país. Y en ese sentido me preocupa que hoy día esto se apruebe y, por supuesto, que Chile Digno concurra hoy día con todos sus votos para este nuevo procedimiento legislativo. Sí, Convencional, finalizo con esto. Cada día que pasa, y al cabo de unas semanas ya va a ser definitivo, hay menos en borrador y más concretamente escrito. Hay menos deliberación intermedia de comisiones y más normas consagradas. Va a haber menos opiniones de convencionales en particular y más alusión al texto en concreto sobre el cual el pueblo de Chile se tendrá que pronunciar. Y en ese contexto, bueno, está instalada la idea de que el rechazo crece y el apruebo decrece. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su intuición respecto a cómo va a ir evolucionando este proceso, bueno, en la medida que ocurra lo que acabo de describir? Bien, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que la campaña del rechazo tomó la delantera, que se instaló con mucha fuerza hace mucho tiempo. Yo también he sostenido en otras entrevistas que quizás si, por ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales hubiese comenzado discutiendo los derechos sociales, en vez de discutirlos al final, por supuesto que eso quizás habría generado un efecto diferente, especialmente en nuestra actual opinión pública, ¿cierto? Y con las encuestas encima, por supuesto, midiendo todo el quehacer político. Yo creo que en particular esto debiese ir cambiando, porque el texto que estamos presentando da respuesta a cada una de las demandas sociales. Todas las demandas que fueron parte del estallido social y todas esas ideas transformadoras donde la ciudadanía, cansada de los abusos, pide y exige cambios, todos esos cambios hoy día son parte del borrador de la nueva Constitución. Estamos hablando de salud, vivienda, educación, trabajo digno, salarios iguales para hombres y mujeres. Estamos hablando de cuestiones que la Constitución del 80 no había permitido que se modificaran, que cambiaran, que se transformaran. Hoy día estamos apostando a un nuevo sistema de pensiones, que son de pensiones dignas, pero a la vez estamos descentralizando el país a través de un Estado regional,
tenemos una mirada ecológica que atraviesa la nueva Constitución, un nuevo carácter del Estado, que es un Estado social y democrático, un Estado proactivo, un Estado que promueve los derechos, que se hace cargo de los derechos y que no deja a la ciudadanía a su suerte o simplemente al endeudamiento. Yo creo que todas estas cosas, efectivamente, mientras vayamos comentándoselas a la ciudadanía, cuando salgamos a las calles a explicárselas a la ciudadanía, cuando la misma ciudadanía, si quiere, puede acceder al texto que hoy día se está construyendo. Están las páginas oficiales de la Convención. Hay otras páginas de centros de pensamiento, de medios que cubren la Convención todo el tiempo, que también tienen disponibles este borrador. Esto es tremendamente importante porque efectivamente hay una campaña de desinformación muy fuerte, hay una campaña de fake news, de mentiras, muy fuerte, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que eso tiene un impacto en la población. O sea, habría que ser muy ciego para no reconocer el impacto de la campaña del rechazo. Pero por supuesto que hay muchas razones para aprobar. Quizás la mayoría de las razones para tomar una determinación en septiembre son razones para aprobar, porque efectivamente estamos dando respuesta. Hemos acogido nuestro mandato, lo hemos hecho con mucha responsabilidad, y no hemos caído ante las presiones de un sector que representa a una élite que hoy día solo quiere conservar sus privilegios y su poder. Es una élite concentrada en el 1% de la población, mientras el resto de la población, por supuesto, que sufre los embates de un sistema que entró en colapso. Hubo una crisis aquí, que no fue solo una crisis social, también fue una crisis política. Estamos atravesando una crisis económica a nivel mundial. Tenemos una crisis sanitaria a nivel mundial. Y efectivamente hoy día hay que dar respuestas que también piensen y planteen un país a futuro. Y en ese sentido, hoy día tenemos innovaciones tremendas en la Constitución, en materia energética, en materia de agua, donde se consagra por fin el derecho humano al agua. Entonces yo creo que tenemos, por supuesto, muchas más razones para aprobar. Y en ese sentido también hay responsabilidad no solo de los convencionales, sino que de la ciudadanía toda, de informarse, y de informarse en una actitud cívica que dé cuenta también de que no solo las personas van a caer en estas noticias falsas, sino que también la curiosidad por conocer el texto que nos va a regir los próximos 30, 50 años, eso nos debe ganar. Y para eso están los canales oficiales. Yo llamo de verdad a los ciudadanos, especialmente a quienes nos escuchan, a seguir los canales oficiales de la Convención Constitucional, a seguir nuestras redes sociales, donde pueden enterarse de primera fuente y leerlo, sin que nadie se nos explique. Leer directamente el texto que se está aprobando. Obviamente es un borrador, y yo voy a ser parte de la comisión de armonización que va a mejorar ese borrador, que va a revisarlo y que va a proponer un lenguaje, por supuesto, un lenguaje mucho más sencillo, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que permita que nuestra Constitución sea una Constitución que cualquier persona abra, lea y entienda. Porque eso también es importante, porque ahí se refleja este Chile que quiere cambios, donde la tecnocracia, el lenguaje jurídico, por supuesto que aleja también. Entonces, esos son tremendos desafíos que estamos afrontando ya en estas últimas semanas, en estos últimos meses de trabajo. Lo seguimos haciendo con convicción. Ayer aprobamos que se trabaje los días domingo, incluso en una reforma reglamentaria, y estamos dispuestos a hacerlo con todo el sacrificio que se significa para nosotros, para nuestras familias, y también para las y los trabajadores de la Convención. Entendemos perfectamente el sacrificio del cual se trata, pero lo hacemos con convicción de que estamos entregándole a la ciudadanía ese futuro que todas y todos se merecen. Sí, pues bueno, a propósito de eso mismo, cuando nosotros despedimos por lo general convencional las entrevistas de los días viernes, solemos decir que descanse el fin de semana. Bueno, no es el caso esta vez, pero bueno, espero que más adelante, cuando este proceso ya termine, en lo que tiene que ver con el mandato de ustedes, puedan recuperar todas las energías invertidas en este momento que es tan importante para el país. Pero por de pronto, convencional Bárbara Sepúlveda, muchas gracias por esta conversación y que esté bien. Muchas gracias a usted, Patricio, y gracias por los deseos de descanso también, que seguramente en un futuro, en unos meses más, lo tomaré y recordaré esta entrevista. Me parece bien, que esté bien. Son las 8:34, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis.